Entonces, existen diferentes medios tecnológicos para grabarnos. Uno puede grabar desde su computadora, ¿no? Puede grabar. Antiguamente lo que usábamos eran los radios con su cassette para grabar, pero hoy en día lo usual es que se grabe uno con su computadora o que utilice el celular. Y entonces en el celular tenemos muchas aplicaciones que permiten grabar y editar los audios. Entonces es cuestión de meterse como quien va curioseando, investigando, y van saliendo. Nadie nace sabiendo, pero uno cuando se va metiendo puede hacerlo. Hay personas que hacen sus audios con los audios del WhatsApp. Entonces simplemente presionan ahí como cuando mandan un mensaje de audio en el WhatsApp y lo mandan. Algunas personas hacen alguna forma de edición, ¿no? Están hablando y con otro dispositivo se pone música de fondo. Yo he visto un padrecito mayor que con ese impulso de querer hacer más ameno su mensaje, es que con otro celular se pone una música de fondo y él habla, ¿no? Entonces, esa es su forma de presentarlo. Otros ya que conocen un poco más editan el audio, es decir, que ponen con la tecnología, ponen el audio, lo editan, cortan, aceleran, lo hacen más pausado, entonces ya hay una forma, ¿no? Entonces lo que uno puede hacer es ir conociendo, ¿no? O preguntarle a las personas que lo conocen, que conocen al respecto. Hay muchos profesionales al respecto. ¿Hay una pregunta? Sí. Por ejemplo, nos comentaba de la comunicación, de la importancia de la comunicación y del otro lado que existe una escucha activa, una escucha desde el corazón. Pero a través del podcast, ¿cómo podemos lograr que el otro nos preste esa atención? ¿Sí? Porque a veces uno puede estar haciendo otras cosas, ¿no es cierto? Pero se puede distraer. Entonces, ¿cómo podemos captar la atención de esa persona que va a recibir ese podcast? Muy bien, Víctor. Con lo que yo he visto con respecto a los podcasts, es que en primer lugar las personas ya están buscando algo. Entonces, ya tengo yo un punto de ventaja, que ya están buscando algo. Después, ¿cómo hacer que la persona preste atención? Cada vez tenemos menos atención nosotros. Se dice, ¿no? Y estos son con estudios de neurociencia, que una persona deja de prestar atención luego de los 3 minutos. Entonces, cuando un sacerdote comienza la homilía, en sus primeros 3 minutos tiene que impactar con algo, ¿no? Ya sea una anécdota, un chiste, algo, para que la persona en esos 3 minutos se quede con lo más importante y después ya desarrollará su homilía. Algo parecido pasa con los podcasts, ¿no? Si, por ejemplo, un podcast, hay diferentes formatos, ¿no? Hay formatos donde el que hace el podcast solamente se dedica a hablar. Hay formatos donde los podcasts son entrevistas o es como una especie de programa de radio. Entonces el inicio es importante, presentar el tema, que tiene que ser algo que las personas necesiten. Y por eso será atractivo cuando responde a las necesidades de las personas, ¿no? Después también prestan mayor atención cuando uno como que presenta mejor las cosas en este sentido, ¿no? Ustedes saben lo que es el clickbait. El clickbait es como que, sobre todo en YouTube, uno tiene que poner títulos que atraigan mucho para que las aplicaciones ofrezcan a los usuarios. Ese es el clickbait. Pero esos títulos no siempre son verdaderos. Puede ser que te engañen
Te dicen, cura contra el cáncer, y tú pinchas ahí porque quieres saber sobre la cura contra el cáncer y no te hablan de nada del cáncer ni de curas, sino del signo zodiacal cáncer. No sé. Entonces, pero uno no debe mentir, pero sí debe utilizar su inteligencia para poder llamar la atención. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, en la última diapositiva, en esa, por ejemplo, ¿no? Rezar en el metro. Entonces ya el título me dice, oye, es como que un podcast para ir de camino. Es un podcast que puedo yo escucharlo en cualquier movimiento. Otro 10 minutos con Jesús. ¿Qué me está diciendo ahí? Solo 10 minutos. Solo 10 minutos con alguien importante. Solo 10. Sin filtro. Me están diciendo, oye, me van a hablar claramente, me van a hablar de muchos temas. Yo he escuchado de estos 10 minutos con Jesús, nada más he escuchado, ¿no? Pero solamente el título ya me dice cosas, ¿no? Sexto continente. Ese título, pues, no sé qué le sugiere, ¿no? Yo cuando lo vi, sexto continente, hay 5 continentes, ¿no? ¿Cuál será el sexto? Me da curiosidad. Platicando en católico es como que más claro, ¿no? Vamos a hablar cosas de la religión católica. Este que dice la vida como es, como que me parece más suelto, más ameno, más fresco. Yo no he escuchado estos podcasts, solamente el 10 minutos con Jesús. Pero ya el título te llama la atención. Entonces no es un clickbait, es decir, no es un engaño, pero sí es tener creatividad, ingenio para que sea más atrayente. Después la duración, es diferente la duración hoy en día, ¿no? Si yo quiero hacer un podcast, entonces no debe durar mucho tampoco. Cuando ya tengo personas que me siguen, ya puedo lanzarme con audios o videos más largos, de media hora, de 40 minutos, ¿no? Pero ya porque hay un grupo de personas que me siguen. Pero de buenas a primeras, por ejemplo, un padrecito que hace un podcast, un audio de 20 minutos, nadie lo va a escuchar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle como en el WhatsApp, ¿no? Por 2, para que salga más rapidito. Entonces, no es la idea, ¿no? Primero se comienza con poco, algo que sea muy atrayente, y luego ya puedo dar contenidos más profundos. O lo que hacen las personas es, te muestro yo un botoncito, una muestra, ¿no? Para que a ti te pique la curiosidad, te dé ganas de profundizar, y luego ya te presento otras cosas donde tú puedes profundizar más. Y entonces a las personas que están más interesadas podrán profundizar más. No sé si con esto he respondido, ¿no? Sí, gracias, padre. Gracias. ¿Alguna pregunta para el padre Jan? Ok. Buenas noches, padre. Mi consulta va, ¿los podcasts tienen que tener un público determinado? Es decir, un podcast, digamos, para niños, otro podcast para adultos, otro podcast para jóvenes, ¿así? ¿O es un podcast que se elabora de manera general, abierta? Sí, eso, ¿cuál es tu nombre? María. María. Eso depende solamente de ti, ¿no? De ti y de lo que sientas que Dios te pida, en el fondo de la necesidad que tú veas, ¿no? Si yo veo que los jóvenes necesitan algo que les alimente, entonces me voy a dirigir hacia los jóvenes, ¿no? Si yo considero que se puede compartir la palabra para las mujeres, entonces mi público será un público femenino, ¿no? Se puede hacer un podcast de forma general, por supuesto que se puede hacer algo que lo pueden escuchar todas las personas, ¿no? Pero mientras más personalizado sea, mucho más efectiva es la comunicación. Mientras yo sepa quién tengo delante, mejor me van a entender, ¿no? Es el criterio. Primero comprender para luego ser comprendido. Entonces yo puedo hacer un podcast abierto a que todo el mundo lo escuche, pero si puedo yo personalizar más, sería mucho mejor, ¿no? El podcast que hice con esta amiga mía médico, pues estaba dirigido a los jóvenes y a personas ateas, agnósticas. Entonces ese era mi público objetivo, ¿no? No eran personas católicas.
Muchas veces el objetivo de estos podcasts será para que los católicos, ya católicos, se sigan formando. Otros podcasts será para que personas no católicas puedan acercarse a Jesús. Entonces ese era primero encontrar el objetivo, qué es lo que yo quiero transmitir o qué necesidad veo. Y ahí es donde podré afinar mucho más el mensaje. Muchísimas gracias. Gracias, hermana. ¿Alguna pregunta adicional para el padre? Adelante. Padre, cuando digamos que hemos hecho el podcast, ¿no es cierto? La idea también que esto sea reproducido, ¿no? Que para que llegue a más personas. Por ejemplo, en el internet se observa que a veces se ponen así anuncios, avisos, podcast, y te dicen, no, si te ha gustado, dale like y compártelo. Pero no siempre se hace. Yo en particular no siempre lo hago, depende de del interés que me haya generado ese anuncio, ese podcast. ¿Cómo podríamos hacer justamente si nosotros hacemos el podcast para que la persona o las personas que lo ven sí puedan? Porque decía en un punto que se tocó, o sea, no se trata de que solamente nos des like, ¿no? Porque tú le das like, pero te quedas ahí solo para ti. La idea es que se comparta, ¿no? Que ese mensaje que estás dando o esa enseñanza que se está dando se pueda transmitir a los demás. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo lograr que podamos hacer ese punto, ¿no? Ya tengo mi podcast, pero ¿cómo hacer para que la persona lo logre compartir? Porque no va a llegar solamente a los católicos, ¿no? O sea, sería a todos los que lo puedan ver. Y no todos quizás van a tener ese interés que pueda tener una hermana católica. Muy bien. Si entendí bien la pregunta es cómo poder difundir más el propio podcast, ¿no? Entonces, que el mensaje que yo estoy dando, sea el que sea, tiene un atractivo. ¿Por qué? Porque he encontrado yo una necesidad. Tengo un amigo mío que se llama Francisco. Francisco es un laico, estudió un poco de teología, él es ingeniero de profesión, pero tiene un podcast que se llama Carta a los Laicos, porque él es laico y se ha dado cuenta que muchos de estos podcasts lo hacen sacerdotes. Y por lo general los sacerdotes te hablan con una voz así, querido hijo, querida hija, acércate al Señor. Entonces muchos sacerdotes te hablan así y él no quiere eso. Entonces dice, yo quiero hablarle a mis amigos como le hablo a mis amigos. Quiero yo decirles, oye, vamos a hablar hoy día de cómo tener paciencia con la esposa cuando está embarazada, porque su esposa está embarazada. Y lanza un rollo hablando de Dios, pero de la vida cotidiana. Entonces su tema es Carta a los Laicos. Y lo que él hace es compartirlo a sus contactos, y por eso sus contactos son personas que ya lo conocen o que quieren escuchar más de él, saben que es una persona preparada, y ellos, los contactos, lo compartirán. Pero él no les pide que los compartan, sino aquí es un criterio también en redes sociales. Cuando tú consumes algo, ya sea a un podcast o un video, y te ha servido a ti, entonces te nacerá el hecho de compartirlo porque sabes que a otra persona le puede servir. Nunca compartir nada sin uno saber qué es, porque ahí es donde se hacen las cadenas, ¿no? Mandan un audio y cadena, y uno no sabe qué es. Tengo que personalizar mejor esa información, esa comunicación tiene que ser más personalizada. Entonces, ¿cómo puedo hacer para dar a conocer mi podcast? En primer lugar, con mis contactos o las personas que tienen esa necesidad. Después, seguir utilizando las herramientas digitales. Con mi amiga Cristina, la médico, teníamos el podcast, pero a la vez teníamos cuentas en Facebook y en Instagram para ir anunciando esas nuevas publicaciones. Es decir, lanzábamos una nueva publicación y lo que hacíamos inmediatamente era que en las redes sociales se avisaba
Y entonces como que se realimentaban esa información. Y luego otra cosa que es importante es comenzar a crear una comunidad, como le decía, ¿no? Un grupo de personas que se identifican con esto para sentirnos acompañados. Y ellos van a retuitear, ¿no? A compartir. Bien, eso funciona con el podcast y con toda red social que yo utilice como medio de comunicación, ¿no? Por ejemplo, hay parroquias o santuarios que cuando se transmite la misa ya hay un grupo determinado de personas que comparten eso, sobre todo a personas que no van a saber cómo hacerlo y lo comparten, y entonces más personas acceden. No sé si conocieron al padre que hacía contenido en visual sobre todo, pero él tenía un equipo. Entonces puede que yo comience solo haciendo mi podcast, pero luego siempre necesitaré que más personas me den la mano si comparten la misma idea que yo tengo, ¿no? El mismo objetivo que yo tengo. El podcast tiene que ser, por ejemplo, si yo hago el podcast, ¿solamente tiene que ser mi voz o puede ser un diálogo de dos personas? Solo yo. ¿Puedo hacer un podcast de dos personas en un diálogo? Sí, claro. O sea, hay diferentes tipos de formatos. Entonces puede ser un diálogo, una entrevista, una conversación o solo una persona. No, podcast significa que yo estoy utilizando el medio de comunicación auditivo, ¿no? A través de alguna aplicación o de alguna forma de transmisión de este contenido, pero puede ser de diferentes formas. Creo que aquí lo más importante es que tenga buen audio. Por ejemplo, en una misa, ¿no? Cuando puede ser que el padrecito sea el más guapo del mundo, como quien les habla, no, mentira. No, puede ser que sea así, pero si no se le escucha bien, entonces no conecta. Si no hay un buen audio, si no hay un buen equipo de sonido, no conecta. Entonces igual cuando uno graba, entonces al momento de grabar ese sonido envuelve. Puede que yo lo haga en diálogo o en un grupo de personas, pero el sonido tiene que estar allí constante. El sonido de alguna forma está mucho más presente que la imagen, ¿no? Yo puedo mirar un video en YouTube y la imagen puede estar en HD, pero si no se escucha, como que no algo falta, ¿no? No, y sucede que muchas veces, ¿no? Uno puede estar haciendo otra labor, como antes usted dijo también, que yo puedo estar de repente cocinando, pero estoy escuchando el audio, ¿no? O sea, el mensaje está llegando. Entonces, en este caso el podcast como que tiene mayor cobertura, ¿no? Sí, sí, esa es una ventaja, ¿no? Que la gente puede estar haciendo otras cosas, son los multifacts, ¿no? De muchos hechos que puedo estar haciendo, y a la vez escuchando el podcast, y se me va quedando, ¿no? Gracias, padre. Muchas gracias en primer lugar por esta última reflexión de la ponencia, que primero tenemos que convertirnos nosotros para poder transmitir a Jesús a los demás. Y mi pregunta va relacionada a eso, porque justamente mi trabajo, mi responsabilidad es esa, crear contenidos, ¿no? Y en ese momento estoy en una crisis creativa muy grande. Y me di cuenta de eso, ¿no? Que eso siempre va de la mano con cómo estoy a nivel de la oración, de la lectura espiritual, todo esto, y estoy muy mal. Pero, voy haciendo la pregunta, cuando sí recupero el equilibrio, digamos, y realmente me comienzo a alimentar y las ideas empiezan a venir, tengo otro problema, que mi oración y mi tiempo que quiero dedicar a Jesús empieza a estar invadido por esto, ¿no? Lo que necesito crear, ideas. Sé que la distracción es algo muy natural, ¿no? En la oración y todos lo tenemos, pero justamente desde que empecé a trabajar con las redes, tengo este problema, ¿no? ¿Cómo enfocarme en la oración y no en todo lo que me viene a qué puedo hacer con esta oración, ¿no? Para transmitir, no sé si me explico.
Es decir, hay un proceso creativo que está pasando durante mi oración y no me gusta porque me gustaría más orar que estar creando contenidos en ese tiempo. Creo que tiene mucho que ver con este tema del silencio, ¿verdad? Cuando empezamos a tener silencio, empieza algo, ¿no? Pero no sé si a ti, padre, te ha pasado esto cuando estabas creando los podcasts y tal vez algún consejo de cómo mantener el sano equilibrio de las cosas, ¿no? Entre tiempo de oración, tiempo de trabajo, tiempo de creatividad, etcétera, etcétera. Y no perderse. Muy bien. Es una pregunta interesante, un comentario interesante, Carolina. ¿Qué decir ahí, no? Es decir, ¿cómo puedo compaginar un tiempo de creación, un tiempo creativo, es decir, mi trabajo, si yo me dedico a esto, ya sea si me pagan o no, o lo hago porque quiero hacerlo, con mi vida de oración, quizá puedo yo tener un momento de sequedad creativa, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Creo yo que aquí está en encontrar la propia armonía. Si yo llevo un momento me faltan ideas, ¿no? Creativas, ¿qué me toca hacer? Volver a las fuentes, es decir, sentir, experimentar. Una persona comunicadora, todos somos comunicadores, ¿no? Comunicamos con nuestro cuerpo desde que la forma en la que estoy sentado, ¿no? Si estoy comunicando, si estoy atento o estoy aburrido, comunicamos con la palabra, la voz, somos comunicadores, desde el hecho de tener cuerpo comunicamos. Pero cuando uno, por ejemplo, no ve la forma de qué comunicar, cómo crear contenido, vuelve a sentir otra vez, sentir la fe, sentir la necesidad, tocar, dejarse tocar, que la realidad me choque, me pegue, me toque, hasta me lastime, ¿no? Eso es propio de un artista y con respecto a la creatividad tiene que ver directamente con Dios, la creación. Por el espíritu es creativo. Toda persona artística o que crea contenidos es alguien creativo y Dios es creativo, es espíritu que crea. Entonces, cuando yo comience otra vez a desarrollar eso, estaré en contacto con Dios. Después es verdad, cuando uno dice, me gustaría estar haciendo oración, nosotros hacemos oración con todo lo que somos, ¿no? Como cuando alguien dice, estoy casado, tengo mi esposa, tengo problemas en el trabajo y cuando llego a la casa, como que tengo que dejar mis problemas en la puerta y entrar en la casa ya sin problemas. ¿Ustedes pueden hacer eso? No se puede. Hacemos el esfuerzo y está bien hacer el esfuerzo, pero nosotros somos los mismos. Somos los mismos cuando estamos en el trabajo y con esos problemas en el trabajo somos los mismos en la casa. Obviamente que no queremos incomodar a otra persona, pero yo sigo siendo el mismo. ¿A qué voy con esto? Que a la oración se va con lo que somos. Entonces voy a la oración a veces con mucho ruido, ¿no? Puedo ir a la oración a veces bastante seco, sin muchas ganas, pero voy a la oración con lo que somos y así trataré con Dios, de esta forma. ¿Y qué es lo importante aquí? Que no lo deje, que sea constante, ¿no? Así no tenga ganas.